Vamos a orar. Señor, gracias a Dios por este tiempo, gracias Padre por cada una de las personas que están aquí presentes. Gracias a Dios porque tú la trajiste, tú pusiste en su corazón ellos el estar aquí, Padre. Y gracias porque muchos de ellos tienen el Espíritu Santo. No sé si todos han nacido nuevos, no sé si todos son hijos tuyos, pero si no es así, que al salir de aquí, Padre, muchas de las personas que no lo son se conviertan de veras, se conviertan, y eso viene obra de ti, pero también sé que tú mandas a creer y a confiar, así como expresaba el hermano Ariel. Te pido, Señor, que tú abras los ojos de su entendimiento. Te pido, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, y que me ayudes sobre todo a mí a poder expresar claramente lo que dice tu palabra y expresar claramente lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses, y que estas verdades, Padre, que dijo él, que transmitió las exhortaciones, también nosotros las podamos aplicar en el diario vivir, Señor. Así que gracias, Padre, por todo, gracias por tu amor, gracias por tener este privilegio, Padre, porque soy justificado por la fe, no por medio de las obras que yo puedo hacer, porque si fuera así, no estaría ni cerca, Padre. Y tú lo sabes, tú conoces eso, Señor. Así que gracias porque estoy acá parado en la justicia de Jesucristo, que me ha hecho digno, que me ha hecho acepto en Él. Te alabo y te doy las gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver en el Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. La semana pasada, el domingo pasado, vimos sobre el último ejemplo de un obrero fiel, quien era Epafrodito. Vimos sobre eso. Y ahora ya pasamos al capítulo 3. Ahí vemos un cambio también de tema, otro enfoque del apóstol Pablo. Pero el tema del libro en sí está queriendo hablar de la unidad de la iglesia, la unidad y también el gozo, que es un resultado también de vivir una vida centrada en ¿quién? En Jesucristo. Y una iglesia que está unida, centrada en Jesucristo, que tiene un mismo sentir, va a tener gozo, va a tener gozo. Entonces puedo ver que acá Pablo alienta y advierte a los creyentes de Filipos, en este pasaje que vamos a leer, alienta y advierte a los creyentes de Filipos a que vivan confiando en Jesús y no en la obediencia de la carne según la ley, porque lo que justifica y santifica es la fe, la dependencia en el Señor. Y vamos a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 3 y lo vamos a leer todos juntos. Lo vamos a leer todos juntos, versículo 1 al 3 en voz alta, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, ahí lo vamos a dejar, pero el próximo domingo seguiremos. Pero es un pasaje que está conectado con los versículos siguientes. El pensamiento es lo que leí recién, que está advirtiendo a los creyentes de Filipos a que no hagan caso a los falsos maestros que dicen: ustedes por medio de la obra de la ley, siguiendo la ley, en ese tiempo la ley mosaica, siguiendo por medio de obediencia a los ritos de la ley, ustedes van a obtener justicia a través de eso. Y no solamente justicia, sino que aún siendo creyentes, siendo salvos, van a obtener santidad, santificación. Pero eso no se obtiene a través de la obediencia de la ley, porque lo externo no puede influir, no puede cambiar lo interno. Así que vamos a ir viendo y explicando cada vez más estos pensamientos y estas verdades. El punto central que ataca Pablo es que en relación a alguien que está viviendo la vida cristiana según la ley a través de su fuerza. Bueno, él después, cómo escribe, por la forma en que escribe, él está suponiendo de que algunos creyentes de Filipos están siendo engañados, están siendo influenciados por estas enseñanzas falsas, doctrina. Y como dice en versículo 18 del mismo capítulo, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
Y él está haciendo énfasis que la cruz de Cristo, ¿qué es lo que da? Da nuestra salvación. A través de él podemos tener nuestra justicia. A través de él podemos tener la aprobación de Dios. Si no hubiera sido por la cruz de Cristo, nosotros estaríamos en condenación rumbo a la muerte eterna. Así que a través de eso está mostrando Pablo en este capítulo. Así que quiero decirle esto, que el creyente, y es el siguiente diapositiva, el creyente debe gozarse y cuidarse de los malos obreros. El creyente debe gozarse y cuidarse de los malos obreros. Y son exhortaciones que puedo ver. Yo puse 2 exhortaciones para la iglesia de Filipos. Y vamos a ver la primera, que es gozarse en el Señor, versículo 1, la primera parte. Y es como que vamos a leer, dice la primera parte del versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahí termina. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y después continúa y ya empieza con otro pensamiento. Así lo veo yo. Y lo que dice Pablo, gozarse en el Señor. Hay una palabra que dice gozo. Porque para explicar esa frase tengo que explicar el gozo. Y el gozo significa alegría, significa estar alegre, estar satisfecho, estar contento. Por eso Pablo escribe en varios versículos, y vamos a explicar aún más qué es lo que es el gozo, ¿no? Pero este gozo significa eso, estar alegre, contento. Y al decir, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, es un gozo posicional, no circunstancial. ¿A qué me refiero con un gozo posicional, no circunstancial? Que no depende de las circunstancias, que no depende de la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo, sino que es un gozo que está desligado de eso, que sí puede estar influenciado tu vida cristiana puede estar influenciada por las condiciones externas, porque sí influencian, pero en el gozo que menciona Pablo, no. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Pablo en ese mismo momento? Estaba en la cárcel. Sí, muy bien, respondieron rápido, no sé quién fue, pero estaba en la cárcel. Y él, cuando estaba en la cárcel, en otra ocasión, cuando fundaron la iglesia de Filipos, llegó la medianoche y él con Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban tristes, llorando, estaban ahí diciendo, uy, no vamos a predicar más. No, dice que llegó la medianoche y estaban cantando, ¿qué cosa? Alabanzas, estaban haciendo oración. No están haciendo oración y cantando alabanza en voz silenciosa, sino que cantaban en voz alta. Dice que todos los presos los oían. Entonces es un gozo que no depende de la circunstancia, porque el apóstol Pablo lo escribe, lo expresa en el mismo momento que estaba en la cárcel. Entonces es un gozo no circunstancial, sino posicional, porque está diciendo que está en el Señor. Dice, gozaos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y a eso me quiero referir. Pablo llama a tener gozo basado en la posición que un creyente tiene en Cristo. Un creyente, cuando ha confiado, cuando lo que acaba de mencionar el hermano Ariel, estaba por decir apóstol Ariel, no, todavía no creamos, el hermano Ariel estaba hablando de la salvación. Entonces él ya cambió, fue una conversión. Él ya tiene una nueva identidad. El viejo Ariel murió con Cristo, ya fue crucificado. Ahora hay un nuevo Ariel. Y así con Luciano y así con todos los que han creído de manera sincera y se han arrepentido de todos sus pecados, ya murieron. El viejo ya está, fue crucificado. Entonces ahora tiene uno una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y 2 de Pedro 1:4 menciona que nosotros somos participantes de una naturaleza divina. Tenemos una nueva creación, una nueva naturaleza. La posición va ligado, la posición que tenemos nosotros, la posición que ocupamos en Cristo va ligado a la identidad que tenemos en Cristo. Por ejemplo, en Efesios 1, voy a leer, hoy no hace falta que lo busquen, voy a citar algunas palabras que ahí mencionan. Si quieren buscarlo, vuelvo al mismo, ¿no? Si quieren buscarlo cuando yo menciono un texto, búsquenlo, amén. Pero si están ahí luchando entre encontrar ese pasaje, mejor escuchen, presten atención y así podemos seguir
La idea es que puedan llevarse bien la idea central del pasaje y del sermón. Así que, bueno, dice en algunos pasajes, algunas citas de Efesios 1, dice, por ejemplo, que Dios nos ha escogido, que Dios nos escogió por gracia. Ahora, esa elección no fue basada en lo que Luciano o en lo que vos pudiste haber hecho. No fue basado en eso. Fue basado en ¿quién? En el amor de Dios. Porque si ponemos en una balanza lo que uno puede hacer, la verdad que todas nuestras obras, ¿qué dicen Isaías? Son como trapos de inmundicia. Son lo peor, lo más vil. Delante de Dios, que es un Dios santo, son como lo más vil. No suman a Dios. También dice que Él nos hizo acepto en el amado. Él nos aceptó en el amado. Y ahora hay muchas personas que buscan la aceptación de las personas, del mundo y de lo que los rodea. Se viste, se coloca una ropa para poder estar, en cierta manera, aceptable delante de los demás. Y aún así se viste de una forma para poder agradar a los otros, aunque tal vez no le guste esa ropa. O tal vez habla de una manera que no es su forma, simplemente para agradar o sentir la aceptación de los demás. Pero Dios te hizo acepto aún así de pecador en Él, Señor. También dice que fuimos predestinados, que fuimos redimidos. ¿Sabes lo que significa redención? Comprado. Fuimos comprados, y en otro pasaje la Biblia dice, fuimos comprados por precio, que es la sangre de Jesucristo. Esa es la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio que Dios pagó para poder comprarnos. También la palabra de Dios dice que nosotros somos herederos. Herederos. ¡Wow! Yo tengo herencia en el cielo, hermano. Tal vez ahora me muera y no deje la bici ahí. Que anda bien, sea un Ariel. Me dijo Ariel que anda bien. Gracias, papá, porque mi papá es el que la arregla. Se fue hasta la avenida Santa Ana, por ahí. Fuerza Aérea. Sí, la avenida Fuerza Aérea. Y que se quería ir para Carlos Paz. No, después el pastor me da reina y dice, ¿dónde está mi diácono? La cuestión es que no hizo herencia, tenemos herencia en los cielos. Yo tengo herencia en el cielo. Y ahora, vos tenés herencia en el cielo, porque si no sos hijo de Dios, no tenés herencia en los cielos. Yo sí tengo herencia. Y saben, iba caminando por ahí con el hermano Ariel también, por Texas del Sur, y veíamos esa casa, qué casa linda, qué casas bonitas. Y ni hablar de los country, ¿no? Todavía no he tenido entrar a los country, excepto limpiar los baños químicos. Ahí sí ve los desechos de los... Bueno, la cuestión es que, sí, ves casa hermosa, son casas lindas. Y cuando se mueren dejan esa herencia ¿a quiénes? A los hijos o a los que quieran. Pero yo tengo bellas mansiones allá en la gloria. Dice que en Juan 14, Él fue a preparar morada de manera personal a mí me fue a preparar morada. Wow, así que yo la tengo en mi terreno allá en el cielo. Y soy heredero. Dice también que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la arra del Espíritu. Es el sello, la garantía. O sea, yo que recibí al Señor Jesucristo y creí en Él como mi Señor y Salvador hace más de 10 años, o hace 10 años se va a cumplir, y Dios sabe realmente cuándo, pero la cuestión es que en todo ese momento no fue una vida perfecta, no fue una vida, yo creo que ni cerca. Dios tuvo mucha misericordia, pero ¿saben qué? Si fuera la salvación hubiera dependido de mis obras, ya lo hubiera perdido como no sé cuántas veces en todo este tiempo. Pero Dios ha puesto su sello en mí. Luciano, vos me pertenecés. Vos sos propiedad mía y me apartó de este mundo. Yo soy declarado santo. Así que soy sellado por el Espíritu Santo y estoy esperando el día de la resurrección. Voy a resucitar en vida nueva. También fui perdonado. Aquellos que han creído son perdonados. Todos sus pecados, todas las maldades que vos hiciste, fuiste perdonado por la sangre de Jesucristo. A Él le costó, pero Él te perdonó. Una deuda que vos no podías pagar. También somos amados por Él. Dios nos ama con un amor inmensurable. Aunque tal vez estés solo o estés soltero y estés diciendo, no hay nadie que me ame, no hay nadie que me diga te amo y esto. ¿Sabes qué?
No hace falta eso para ser feliz o estar satisfecho o pleno. El hermano siempre Ariel me dice, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, amén, es verdad, dice. Pero en la realidad los dos sabemos que Colosenses 2 dice en un pasaje que nosotros estamos plenamente llenos en Él. Nosotros somos ya llenos, estamos completos en Cristo. Y ya en Cristo ya lo llena todo. Él es, y entonces somos amados por Él. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y también somos lo más importante, y algo que va ligado a este día, es que somos también hijos de Dios. Más a todo lo que dice que a lo suyo fue, a lo suyo vino, y los suyos que no le recibieron. Más a todo lo que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el derecho de ser hijos suyos. Hijo de Dios, amén. Eso es por la fe. Así que, si no tienes papá hoy en día, o si tu papá te abandonó, ¿sabes qué? Si sos un hijo de Dios, ten un papá en los cielos. Amén, sí, ten un papá en los cielos. Ten un papá en los cielos. Y ese padre es mucho mejor que el padre. Yo amo a mi papá, tiene su cosa como cualquier otra persona, pero lo amo y es un excelente padre para mí. Es un excelente. Pero ¿sabes qué? Un mejor padre que él, ¿dónde está? En los cielos. Y él lo sabe, Y lo acepto porque él también tiene el mismo padre, somos hermanos. Tenemos un padre mucho más grande que los padres terrenales, ¿no? Y si no tenés un padre que se hizo cargo o se murió o lo que sea, tenés un padre celestial. Un padre celestial que vela y cuida por vos. Entonces, amale. Nuestra posición va ligada a nuestra identidad, y eso fue algunas cosas que pude meditar. Pero si ustedes buscan en la palabra de Dios qué es lo que ustedes son en Cristo, van a encontrar una lista más larga todavía. Lo que quiero decir es que muchas veces, ahí también en la Biblia, por ejemplo el caso de los apóstoles, dice que se gozaban después de que vinieron y hicieron el reporte, porque fueron enviados por Jesús y hicieron el reporte. Dice que estaban regocijados, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y él empieza a decir una frase, Jesús, pero después dice, no se pongan contentos porque lo echan fuera de demonios, sino regocíjense porque su nombre está escrito ¿dónde? En los cielos. Los apóstoles estaban contentos porque tenían poder, tenían autoridad, hacían milagros, hacían señales. ¿Y qué es lo que pedían judíos? Los judíos, ¿qué pedían? Señales. Pero echar demonios lo puede hacer cualquiera. Y aún en Mateo 7 dice que cuando van a haber personas que dicen, aún en tu nombre echamos fuera demonios, no hicimos eso. Y dice que Jesús le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aún hasta el incrédulo pueden echar demonios. Pero dice Jesús, no se pongan contentos por eso, gócense porque su nombre es, ustedes tienen lugar en los cielos. Por eso gócense. Las cosas espirituales son eternas, perduran para siempre. Las cosas espirituales son eternas, perduran para siempre. Y nosotros tenemos una visión distorsionada, muchas veces. Yo también incluyo, yo más que nada. Tenemos una visión distorsionada, porque nos gozamos más por un ascenso en el trabajo, nos gozamos más por campeonatos de fútbol o el deporte que te guste o el equipo que vos sigas, o nos gozamos más por obtener cosas materiales en esta tierra, que nos gozamos más, no sé, por haber escuchado que un hermano rechazó la tentación, o por una persona que se haya convertido, nos ponemos más contentos porque ganó nuestro club de fútbol, o porque vimos una película así muy buena, todo, pero nos ponemos más contentos por esas cosas que alguien que haya sido nombrado pastor, o que haya sido nombrado un diácono, o alguien que haya dicho, sí Señor, heme aquí, yo respondo el llamado, y se está preparando. Y muchas veces nos ponemos más contentos por esas cosas y no somos indiferentes a las cosas espirituales. ¿Y eso está bien o está mal? Eso está mal. Está mal porque estamos poniendo el gozo en las cosas terrenales.
Y cuando esas cosas terrenales se te quitan, o cuando esas cosas porque se van, nada es para siempre, creo que hay una canción que dice, nada es para siempre del mundo, pero dice eso, y dice una realidad, nada es para siempre. Entonces cuando esas cosas se te quitan, tu gozo, que está basado en esas circunstancias, se te va. Se te corta, si tu gozo está basado, no sé, en navegar en internet y todas esas cosas, cuando se te corta la luz, ¿qué pasa? ¿Qué hago ahora? Me muero el aburrimiento, ¿no? A mí se me cortó el wifi hace como un mes estuve ahí y tuve que ir a molestar a mi tía, molestar nada, yo sé que no es molesto. Ella me recibió con gozo y aún así me da pan casero, así que por eso iba. Pero la cuestión es que, iba por eso, la cuestión es que si vos te basás en cosas así como las que estoy nombrando, cosas terrenales, el auto, ahí siempre menciono el auto, ¿no? Siempre tiene que estar llegando al taller, o la casa. La otra vez se me rompió el termotanque y me tuve que bañar con agua fría. Pero gracias al hermano Daniel y mi papá que pudieron solucionarlo ahí, que pusieron un termotanque, un calefón, y ahora nos podemos bañar con agua caliente. No, amén, amén. Por él fue más que nada el servicio, creo. No. Gracias Señor por eso, gracias Dios por eso. Pero cuando se te quita, vos tenés tu gozo en eso, en las cosas terrenales, y se te rompe, porque si las cosas se rompen o se malogran, ¿qué pasa? Tu gozo te pone triste, te pone mal, de mal humor, y te enojas o te pones como, sí, triste. Pero ¿sabes qué? Acá está diciendo Pablo, pongan su gozo en ¿quién? Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y Él no cambia, Él es una roca. Él no se mueve con las circunstancias. Él permanece. ¿Saben un atributo de Dios? ¿Cuál es? La inmutabilidad. Y la inmutabilidad quiere decir, en palabras simples, que no cambia. No cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Así que ese es lo que está diciendo Pablo en las primeras frases. Le está diciendo que gócense en el Señor, no se gocen en las circunstancias, porque ellos, si se hubieran puesto la mirada en las circunstancias, ellos estaban padeciendo, estaban compadeciendo, estaban combatiendo, dice, unánimemente por la fe del Evangelio. Ellos estaban también padeciendo, sufriendo. También la segunda exhortación dice cuidarse de los falsos maestros. Y está basado en el versículo 2, pero yo sé que vamos a seguir leyendo de lo que quedó el versículo 1, pero dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuántas veces utiliza la palabra guardaos? ¿Qué querrá decir eso, no? Está queriendo decir que pongan atención. Estoy queriendo decir algo importante. Y palabra guardaos, transliterado o así, significado literal, significa mirad. Y mirad, por esa razón yo dije, hay que cuidarse. O sea, vos cuando vas por la calle, y no sé, bueno, al vivir en una ciudad, o el hermano Ari vive en Buenos Aires, cuando estuve en Buenos Aires aún más, y cuando vas por la calle, el colectivo, te subí, y ahí no, lo que haces vos, te tocas los bolsillos, ¿viste? Te tocas, porque sabes que en algún momento te van a robar, pero te vas así, como con ese chip, estás cuidándote, estás guardándote, cuidando. Una moto, pasa alguien, ¿viste? Es feo vivir así, pero tenés que estar con cuidado. La cuestión es que acá está hablando acerca de que cuídense de esto, de los malos obreros, de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Y vamos a ver cada uno de estos. Los perros, y está haciendo, primero, antes que nada, está haciendo referencia a los falsos maestros. Primero dice la expresión perros, y los perros eran animales considerados inmundos por los judíos, ¿sí? Ahora, en esta cultura occidental, los perros son, no sé, tienen hasta seguro los perros, esto es algo que escuché. Es increíble, tienen seguro los perros, o sea, vale más un perro que yo, pero en términos económicos. Pero la cuestión es que los perros en esa época, los judíos eran considerados inmundos, así lo consideraban ellos, porque no lo cuidaban como ahora lo cuidan.
Y eran perros que comían lo que sea. Y hay un pasaje en Primera de Reyes que está Jezabel y dice que los perros comieron a Jezabel. Creo que no, en Segunda de Reyes. Y los perros lamían la sangre del esposo que había muerto, que era Acab. Lo mismo que le habían hecho a Nabot, que le quitaron la viña. Pero es una historia, linda historia que lo pueden leer. Está en Primera de Reyes. Y la cuestión es que los perros eran así, y siguen siendo de cierta manera. Los perros de la calle siguen siendo así. Me acuerdo cuando era vecino, cuando era vecino de una mala vecina, tenía perros. Y cada vez que los perros abrían la puerta y veía ahí los pañales, las cosas. Oh. ¿Y eso quién fue? Los perros. Fueron los perros. ¿Por qué son así los perros? Cuando tienen hambre, cuando comen cosas que no les llenan, van a algo que les llene. Y bueno, comen lo que encuentran. Comen de la basura. Y es esa expresión que está utilizando Pablo. Cuídense de eso. Que andan así, hambreados. Andan buscando ahí, como dicen Timoteo, andan buscando casas para devorar. Están ahí como falsos maestros, ahí, queriendo comer. Cuídense, tengan cuidado. También utiliza otra expresión que dice malos obreros. Son malos porque pretenden engañar al pueblo. O sea, están sirviendo de mala manera. Son supuestamente siervos o obreros, pero son malos porque están trabajando de una mala manera. Y dice, son malos porque pretenden engañar al pueblo y pretenden que los demás hagan lo que ellos no pueden hacer, y lo que ellos no quieren hacer. Las dos cosas, lo que no pueden y lo que no quieren. Son malos obreros los que no quieren hacer, pero sí que lo hagan los demás. Eso es hipocresía. Y los falsos maestros están caracterizados por eso. En Mateo, por ejemplo, ahí vamos a ir, Mateo 23, y esto, hermano, fue un cachetazo para mí, porque me examino. El Señor me examina con su palabra y te dice, Luciano, cuidado, no os hagáis mucho maestro, dice, sabiendo que recibiremos doble condenación. Pero dice Mateo 23, versículo 2 al 4. Mateo 23, 2 al 4. Esto es Jesús hablando. La mayoría lo tienen, lo vamos a leerlo. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, ni con un dedo, ¿qué dicen? Quieren moverlas. Ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Ellos ponen y cargan, diezmen esto, diezmen el comino, hagan esto, observan un montón de observaciones que eran mandamientos de hombres. Y esas son cargas pesadas que atan a los hombres. Pero ellos no estaban dispuestos ni siquiera a moverla con un dedo. Y sigue después este sermón, esta confrontación de Jesús hacia ellos. En Ezequiel, eso no lo vamos a buscar por tiempo, pero Ezequiel 8, 7 al 17 menciona que el profeta Ezequiel fue llevado a lo interior del templo y ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los levitas, las personas que servían supuestamente a Dios y tenían carácter de reputación delante del pueblo, de ser religiosos, de ser personas que eran rectas y correctas ante los demás. Pero ¿saben lo que había en el interior? ¿Saben lo que había ahí en el interior? Había idolatría, estaban teniendo culto a otros dioses. Por eso digo, prohíben a los demás hacer cosas. Dice, no hagas esto, no hagas esto, no guste, no te cases, no comas esta comida, tenés que observar este día, no observes este día. Pero ellos lo hacen en secreto, hacen lo contrario. Ahí cuando nadie lo ve, ellos lo hacen. Y eso sale a la luz tarde o temprano. Pedro, lamentablemente, cayó así en ese pecado. ¿Sí? Fue influenciado por los judaizantes y él cayó en eso. En Gálatas 2.14 dice, Pablo le confrontó, el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué es la diferencia entre un falso maestro y un buen maestro pero que se equivoca? Es que se retractan, se arrepienten y vuelven. Y vuelven a la verdad. Y Pedro era uno de ellos.
Por eso en 1 Pedro 5 dice, ruego a los ancianos, yo también como uno de ellos. Él se pone en el mismo papel que los ancianos, ya no se está poniendo en papel de apóstol, aunque él podría haber dicho, yo soy apóstol, pero él se pone, tiene humildad. Pero lo que digo es que, dice Pablo, ¿cómo si tú siendo judío vives como los gentiles? ¿Por qué le hacen vivir a los gentiles como si fueran judíos? ¿Por qué quiere hacer que los gentiles, aquellos que no han sido circuncidados, que no tienen por qué observar la ley, ¿por qué quieres que ellos vivan así? Si vos, siendo judío, vivís como si ya no estuviera la ley. ¿Por qué querés atar cargas pesadas? ¿Por qué querés esclavizar nuevamente a la ley? Si ya fuimos liberados de la ley por causa de Cristo. Y lo exhorta y lo confronta. Y bueno, entonces, después Pedro se volvió, eso entiendo, y él volvió a la verdad. Pero eso hacen nomás los obreros. Quieren que los otros hagan lo que ellos no lo quieren hacer. Y que Dios me ayude en eso. Y que Dios nos ayude a todos, cada uno de nosotros. Mutiladores del cuerpo también dice, en Filipenses 3, 2, dice que guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y está haciendo referencia a la circuncisión. Esa era una expresión haciendo referencia a la circuncisión. Los falsos creían que por la circuncisión y obediencia de la ley uno podría justificarse y santificarse. Estaban errados, porque el justo por la fe, vivirá. El justo por la fe vivirá. Por ejemplo, lo que no puede hacer, o sea, la mutiladora del cuerpo está haciendo, ellos están haciendo énfasis en qué cosa, en el cuerpo, pero el cuerpo es una parte de nuestro ser, pero es algo externo, forma parte de nuestro ser. Y Dios nos va a resucitar en cuerpo también, un cuerpo glorificado, pero es un misterio. Pero la cuestión es que están haciendo referencia a lo externo, solamente se enfocaban en lo externo. Pero ¿saben lo que dice Gálatas 6:15? Lo voy a leer, si quieren buscarlo, amén. Si no, escúchenlo. Gálatas capítulo 6, versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si vos te circuncidás, bueno, te circuncidás. Si no te circuncidás, bueno, no te circuncidás. Pero ¿sabes lo que más vale? Una nueva creación. Y esa nueva creación solamente viene a través de la fe en Jesucristo, que te hace, y una obra del Espíritu Santo que ocurre acá adentro, no en el cuerpo. No importa si te circuncidás, si no te circuncidás. Entonces ellos estaban haciendo ese énfasis, y por esa razón circuncidaron. En 2 Corintios, que ya cité, 5:17, dice que nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo externo no puede cambiar, ¿qué cosa? Lo interno no puede cambiar. Es por eso que el salmista, en uno de David, si no me equivoco, dice una frase así: cree en mí un espíritu recto. ¿Dónde? Dentro de mí. Cambia mi corazón, renueva. Él está haciendo énfasis acá, el corazón. Porque eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que va a cambiar. Lo viejo y lo roto se puede reformar. Una persona con esfuerzos morales se puede reformar. Pero tarde o temprano se volverá a romper, se volverá a caer. Se necesita uno nuevo. Y eso, volviendo a la ilustración o a lo que estaba mencionando, que cuando se empezó a gotear ahí en el lavadero, y ya sabía, ¿qué habrá pasado? Digo, espero que sea alguno de los caños que están desajustados, pero no era eso. Era el tanque, y digo, ¿cuánto saldrá? No, yo pensando que iba a tener arreglo, y no, llamé a mi papá y le sacamos, lo llevamos afuera. Fue difícil sacarlo ya. La cuestión es que lo abrimos, lo desarmamos y le empezamos a cargar agua, porque le empezamos a cargar agua para ver cuál era la falla. Y empezó a cargar agua y empezó a salir agua de la parte de los costados de las paredes del termotanque. Y eran 3 huecos que hicieron, así tamaño de mi dedo eran los huecos. No eran huequitos chiquitos, sino eran huecos. Y empezaban a salir. Dije, yo puse mi estado.
Bueno, acá lo vamos a arreglar, acá lo vamos a arreglar, pero esas cosas no se arreglan. Porque si vos lo arreglas, ¿qué pasa? ¿Qué dijo el hermano? Dijo que si vos lo arreglas, si vos lo rompes, ya está en desuso. Ya no sirve. Pues, ellos trataron, se dieron maña para tratar de arreglarlo, pero si ellos no lo pudieron arreglar, mucho menos yo. Entonces, no lo pudieron arreglar. Tuvieron que cambiar, lo reemplazaron por un calefón. Para yo tener un nuevo, para utilizar un termotanque, tengo que comprar uno nuevo. Uno nuevo, porque ese ya está viejo, ya está roto. Entonces, eso es lo que necesita una persona. No necesita mutilarse o autoflagelarse como hacían en una época a unos que se llamaban cristianos, que se golpeaban el cuerpo y así purificaban sus pecados. No, solamente está golpeando tu cuerpo. Está golpeando tu cuerpo. No estás haciendo, no te está ganando el favor de Dios a través de eso. Porque el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Vivirá por fe. Fue salvo por fe y cada día es santificado por la fe. Entonces, si vos cuando caes en un pecado o cuando vos cometés errores y pecados, si vos crees que por hacer cosas externas vas a ser más acepto ante Dios, te vas a ganar el perdón de Dios, estás equivocado. Estás equivocado. Porque no es a través de cosas que vos observás o cosas externas, sino que es primero una actitud del corazón. El corazón tiene que cambiar. Y después lo demás va a fluir. Lo demás tiene resultado en las obras. Hay un ejemplo que Jesús da, voy a citarlo, Mateo, si quieren ir allí, amén. Pero escuchen, Mateo 12, 43 y 45. 12, 43 y 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, las personas que no creen, personas que no confían en Jesús sinceramente, y solamente por creer que en ese tiempo ir a la sinagoga, observar la ley, iban a obtener una nueva creación, un cambio, están equivocados. Porque saben que ustedes tienen un demonio, pero después van a tener 7 demonios peores. Y puede haber reformas, puede haber refacciones que vos haces, y puedes vivir 1 año, 2 años incluso, o 10 años bien, pero después tarde o temprano vas a caer. Y así pasa con muchos casos, tanto con los vicios, con adicciones, o como aquel que tiene pecado que no son declarados de esa manera, pero vuelven a caer en esas cosas. ¿Por qué? Porque han hecho una refacción externa y han cambiado moralmente. Y eso es lo que predicaban estos falsos maestros. Circuncidate, vas a tener una nueva santidad, vas a obtener más nivel espiritual. Error. No pueden. Solamente por la fe, por creer en Jesús, es que una persona puede ser salvo y crecer espiritualmente. Ese es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, ¿qué cosa? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Él. Es a través de Él. Y termina con esto: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El ejemplo de Pablo y sus compañeros. Ellos son los de la circuncisión. Estoy hablando ahora que la circuncisión no aprovecha para nada, o que no tiene efecto en nuestra salvación ni en nuestra santificación. Ustedes dirán: pero acá Pablo está diciendo nosotros somos la circuncisión. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, en Romanos 2, 28 y 29, ahí explica qué es la verdadera circuncisión. Que dice que es la circuncisión no la de la carne, sino, ¿qué cosa? La del corazón, la del espíritu, allí. Amén. Y ellos fueron circuncidados según el espíritu. Y Tito no se circuncidó. Tito era griego
y no se circuncidó. No hizo falta él circuncidarse para obtener más nivel espiritual. No hizo falta. Y en Hechos 15, ahí debatieron y que dijeron, no hace falta circuncidarse, ya no es necesario. Y también, entonces la circuncisión es espiritual. También dice, lo que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús. Lo que en espíritu sirven a Dios y se jactan, se podría traducir, en Jesús. Si no tienes vida espiritual, no puedes servir a Dios. Si hoy estás acá y no has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados, estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto en tus delitos y pecados. Eso dice Efesios 2:1. Lo muerto espiritualmente. Ahora, puede haber una confusión, porque podés vos aún incluso estar muerto espiritualmente, pero pensar que estás sirviendo a Dios. Estás sirviendo a Dios. Voy a leer un pasaje, dice Juan 16:2, dice lo siguiente. Juan 16:2, dice lo siguiente. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Personas a lo largo de la historia han matado a cristianos o a otras personas que no creían lo mismo, y ellos, supuestamente cristianos, pensaban que estaban sirviendo a Dios. La realidad es lo contrario. Es lo contrario. Están muertos espiritualmente, necesitan vida espiritual. No están sirviendo a Dios. No confían también en la carne. O sea, los buenos maestros, al contrario de los falsos maestros, realmente son circuncidados de espíritu, y en espíritu sirven a Dios, se jactan, se confían en Jesús, y dice esto: no confían en que sus propias fuerzas pueden vivir para Dios. No confían en eso. En 2 Corintios 1, 8 y 9, Pablo experimenta algo que era como, lo voy a expresar textualmente, lo voy a decir textualmente, 2 Corintios 1, 8 y 9, dice lo siguiente: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahí fue cuando hicieron un naufragio. Y dice esto, versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces Pablo lo dice una y otra vez, ahí lo dice de vuelta. Y también en otro pasaje dice que no es que nuestra competencia venga de Cristo. No es que nuestra competencia venga de nosotros mismos, sino de Cristo. Nuestra capacidad no está en nosotros, está en Cristo, dice él. Y Jesús también dijo, porque el pan por no estar unido ¿a qué? A la vida. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces Pablo ya sabía, hace eco lo que dijo Jesús. Cada vez que confías en vos mismo, vas a caer. Por eso dice, el que esté firme, mire, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Porque cada vez que vos confías en vos mismo y te decís, yo soy esto, yo hago esto, yo hago aquello, caes. Porque sos frágil, no podés ser salvo por creer en vos. No, la salvación no la obtuviste por creer en vos. Y no podés vivir en santidad por creer en vos mismo. Necesitas ayuda. Necesitas la ayuda y la provisión de Dios. Si voy a vivir, y esto es algo que cada vez que yo muchas veces estoy como mirando lo demás, como con uno de los deberes míos es poder supervisar. Dios me ha dado eso, poder supervisar la obra. Y ver, muchas veces hay a unas personas, somos personas, y las personas que son pecadoras por naturaleza, ¿no? Y hay muchas personas que están pecando y vos tenés que decirle porque fieles son las heridas de ¿qué? Del que ama. Y dice que hay que decirle a aquel que está en el mal camino, en amor y mansedumbre, y en humildad. Pero hay muchas veces que nosotros cometemos errores que decís, mirá cómo anda el hermano, mirá cómo anda.
Mira, y vos posicionándote en un nivel más alto, ¿no? Y estás juzgando según la carne, confiando en vos. La realidad es que no tenés que mirar así a la persona. Tenés que mirar como Cristo lo miró. No tenés que tener confianza en la carne. Porque no sabés qué puede pasar mañana. No podés. Hoy vos estás firme, mañana no sabés. Y así como vos tratás a los demás, así como vos querés que te traten a vos, así vos también debes tratar a los demás. El hermano Daniel preguntaba si acá se practica disciplina. Yo dije, ¿qué? ¿Disciplina de golpear? Sí, ya. Debemos que empezar. No. ¿Qué? Nada, mentira. Bórrenlo, córtenlo la gente. No, lo que digo es que disciplina bíblica, esto de disciplinar a alguien porque está en pecado, o sea, lo que sea, son miembros de la iglesia, los que pertenecen a la membresía de la iglesia, cometen pecado, y bueno, eso se hace un proceso, según Mateo 18 y de otros pasajes bíblicos, pero sí, se trata eso, se trata, obvio que lo vamos a tratar, no podemos mirar para otro lado. Si alguien que pertenece a la iglesia, tenemos que ir a confrontarle, decirle, porque si no lo hacemos, va a seguir y no seremos una iglesia bíblica. Entonces, sí, obvio, pero saben que siempre hay que hacerlo en amor, siempre hay que hacerlo en humildad. Y cada vez que si yo quiero cometer ese error, o ustedes, los miembros de la iglesia, los hermanos que están ahí haciendo las cosas, si lo hacemos con un papel de orgullo, vas a caer. No sería el primer pastor que queda descalificado. No sería el primer pastor. El lista a la larga, lamentablemente. Y así los diáconos y así los obreros. Así que no estemos confiando en la carne. También pienso que nosotros, así como iglesia, si nosotros confiamos que por nuestra cosa vamos a hacer la gran comisión, por nuestras cosas que tenemos, estamos equivocados. Porque ¿qué dice uno de los profetas? No es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con el poder del Espíritu. Es con el Espíritu que podemos ganar la victoria. Por eso dice David cuando enfrentó al gigante: tú vienes acá con lanza y con espada, mas yo vengo ¿qué? En el nombre del Señor. Es Jesús quien nos da la victoria. Y yo me pongo esto, me hago siempre ese planteo. Si mi deseo es poder hacer las conferencias de hombres, yo digo, Luciano, si vos te pones a fijar en lo que podemos hacer esto según, porque sí hay que contar el costo, pero si vos te estás confiando en eso, digo, no, porque si no, ¿dónde estaría el éxito, no? ¿Dónde estaría el éxito? En cierta manera, ¿dónde estaría el poder donde se glorifica a Dios? Dice que el muchacho llevó 5 panes y ¿qué cosa? 2 peces. Y uno de los discípulos dice, más que esto para tanta multitud. Pero es eso lo que necesitamos, la fe y la confianza en Dios, y Él multiplica. Así que si el Señor hace el día del niño, o el sueño de hombres, o lo que sea, ya sea pequeño o grande, todo debe ser confianza en Jesús, no confianza en la carne. No porque decir, hacemos reunión de hombres, la hacemos así nomás. No, hay que hacerla con temor, porque confiamos en Dios, tenemos que confiar en Él, no en nuestras capacidades. Vamos a orar y dejar todo en manos del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la exhortación del apóstol Pablo, primeramente en el poder gozarnos en el Señor, y que ese gozo no es ser basado en la posición que nosotros ocupamos acá en la tierra, sino una posición espiritual, porque esa posición espiritual va ligada a nuestra identidad. Y antes que nada somos hijos tuyos, Padre, por la fe en Jesucristo. Gracias porque nos ha declarado hijos, Padre. Así que te ruego que tú nos ayudes a mirar de esa manera las cosas. Soy heredero, wow, gracias, Padre, por eso. Tal vez no tengamos muchas cosas acá en esta vida, tal vez no logremos muchos títulos, o aún así las personas que logran títulos, que logran mucho éxito a nivel mundano, secular, al fin y al cabo dirán como Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción del espíritu. Eso es lo que le espera a alguien que busca solamente ganar el mundo, pero va a perder su alma.
Así que te ruego, Señor, que pongamos los ojos en aquel que nos ha rescatado, en aquel que nos ha librado de la ley, del pecado y la muerte. Así que te ruego, Señor, que nos gocemos, que nos alegremos en esas cosas, Padre, en las cosas espirituales que son eternas. Gracias, Dios, también por la exhortación del apóstol Pablo, porque había un falso maestro en esa época y hay falso maestro ahora, en la actualidad. Y muchas veces, así como Pedro cayó, muchas veces nosotros podemos también pueden caer y pensar que por medio de hacer cosas, actividades u obras externas, uno va a lograr santificarse o justificarse, ni mucho menos justificarse. Entonces no es así, Padre. No tenemos que tener confianza en la carne, tenemos que tener confianza en Jesucristo, gloriarnos en Él, jactarnos en Él, decir gracias, Padre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Así que te ruego, Padre, que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que si hay alguien aquí que no es hijo tuyo, que por favor, Padre, que abra su corazón, que le abra los ojos, que entienda la verdad del Evangelio y que cree y se arrepiente de sus pecados, Padre. Y si hay alguien aquí, Padre, que todavía está resistiendo a vivir una vida centrada en Cristo, ya no resista más, Padre. Está desperdiciando tiempo, está desperdiciando energía y dinero. El mundo lo está absorbiendo. Ayúdale, Señor, a que puedan tomar buenas decisiones. Y, Señor, te ruego por la iglesia en general, porque la mayoría de nosotros estamos tratando de vivir para ti, Señor. Y con el poder del Espíritu Santo lo estamos logrando. No estamos ahí con miedo, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. Tú nos has dado un espíritu de poder, Señor, no de cobardía. Y porque no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios, tuyo, Señor. Así que ayúdanos como iglesia, ayúdanos a hacer la reunión de varones, evangelismo, Padre, en la calle y de forma personal. Hacer eso, Padre. Ayúdanos a hacer el Día del Niño, si es tu voluntad, Señor. Que hagamos un excelente Día del Niño, para que muchos niños puedan escuchar el Evangelio y sus padres también. Y si es tu voluntad, Señor, que vayamos a la conferencia juvenil, también, Padre, no confiamos en nosotros mismos. Si tú quieres, vamos a ir. Y si no, no vamos a ir, Señor. Y también la conferencia de hombres, Padre, dejamos en tus manos, danos sabiduría y que tu nombre sea glorificado. Nada que podamos hacer, ya sea pequeño o grande, lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Solamente la podemos hacer dependiendo de ti. Y cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza, dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga, Señor. Así que somos frágiles, dependemos de ti. Gracias, en nombre del Señor Jesucristo. Guía ahora el tiempo de la Santa Cena.